Hola Yarisol, un saludo para ti, las personas que a esta hora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Continuamos llevándoles a ustedes todos los detalles sobre el Congreso contra el Fascismo que se realiza acá en nuestro país, una iniciativa del Ejecutivo Nacional justamente para lograr alianza entre los pueblos y combatir estas acciones que cometen gobiernos injerencistas y las derechas del mundo en contra de los pueblos libres. Jorge Rodríguez Gómez, quien viene a hablarnos sobre la guerra psicológica y sus componentes persuasivos, una constante contra la revolución bolivariana, los gobiernos de izquierdas y progresistas. Doctor Jorge Rodríguez Gómez, debo darle el parte que el día de hoy hemos instalado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez este Congreso Mundial contra el Fascismo, con la participación de más de 1.200 delegados entre nacionales e internacionales de 95 países. Se ha dado el primer ciclo de ponencias de un total de 12 conferencias y paneles que van a estar entre el día de hoy y el día de mañana. Como usted bien lo sabe, jefe Jorge, el mundo se divide entre manipuladores y manipulados, y los manipuladores utilizan las herramientas que tienen a disposición para establecer, implantar sus relatos mentirosos y siempre ofensivos contra los pueblos. Es lo que nosotros hemos visto, que los principales exponentes de la hegemonía imperial están haciendo en contra de Venezuela. Por eso es que Venezuela, a través del presidente Nicolás Maduro, es convocante de este Congreso Mundial, no solamente para caracterizar el fascismo y sus nuevas formas de agresión, sino para poder establecer una agenda de lucha global que nos permita derrotar de manera definitiva este movimiento que atenta y niega la vida y al ser humano como especie. Ante esta situación dejamos en el uso de la palabra al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Siempre resulta de las actividades más placenteras para mí que me recomienden lecturas, que me recomienden libros, y también de las cosas que más me gusta es recomendarle a las personas que nos unen por los afectos lecturas que nos acompañan en estas horas. Y creo que es muy pertinente proponerle esta novela de Fabiano Massimi, El Ángel de Múnich, que narra a manera de novela detectivesca todo lo que rodeó el asesinato de quien fuera sobrina y amante de Adolf Hitler, pero que retrata de manera perfecta esa Alemania de los tiempos previos a la emergencia brutal del nazismo. Y aunque no lo he leído, les invito a buscar este libro que se lo vamos a mostrar en este momento, Instrucciones para convertirse en fascista, de Michela Murgia, y les propongo que busquemos juntos esta lectura y juntos la hagamos. Esta es una manera de expresarle nuestro afecto, nuestra solidaridad, y reciban a través de nuestro abrazo la más cálida de la bienvenida aquí, a la patria del libertador Simón Bolívar y a la patria de nuestro comandante infinito Hugo Chávez. Rander me sorprendió con un título de ponencia o conferencia sobre el tema de la guerra psicológica. Debe ser que soy psiquiatra y que Venezuela ha estado en una guerra de cuarta generación permanente contra el imperio norteamericano. Pero ese no es el título de la ponencia que yo traía aquí. La ponencia que yo quería compartir con ustedes se denomina Fascismo y Espiral del Silencio. ¿Por qué? Primero, creo que debemos, antes de meternos en algunos vericuetos psicológicos o psicologistas o de interpretación desde el área de la salud mental de los elementos del neofascismo, del ciberfascismo y el uso de las redes sociales para la promoción del odio, tenemos que partir de algunas verdades de perogrullo. La primera,
El fascismo no es otra cosa que la expresión política de una crisis del capitalismo. Tiene una causa eminentemente económica. Cuando las élites se ven en riesgo frente a la emergencia de movimientos sociales que combaten las situaciones de desigualdad o las crisis económicas, emerge el fascismo como última carta que utilizan las élites y las oligarquías de los países. Ese es el elemento, digamos, que no nos debe llamar a engaño. Segundo, como lo dijo Arthur Miller, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos de ultraderecha, de derecha y de tinte neofascista han contado con el aval, con el apoyo y con el entusiasmo de los gobiernos estadounidenses. No hay un solo gobierno de derecha en nuestro continente que no haya sido avalado, empujado, impulsado por los gobiernos de los Estados Unidos. De allí ese chiste macabro de por qué en los Estados Unidos no hay golpe de Estado, porque en los Estados Unidos no hay embajada de los Estados Unidos. Aunque pareciera que el panorama político en los Estados Unidos asomaría la posibilidad de que ahí instalen una embajada de los Estados Unidos por la crisis que también está ocurriendo allí entre el odio que las redes sociales alimentan. Sería fácil identificar el fascismo en nuestros días si el fascismo tuviera los tintes comunicacionales que tenía en la década del 30 y en la década del 40. Miren lo que dijo este prócer, amado por la derecha española, Vox, PP, PNV, como se llamen. Este prócer dijo esto: salvaré a España del marxismo, cueste lo que cueste. No me importaría matar a media España si tal fuera el precio a pagar para pacificarla. Francisco Franco. No entiendo cómo le dieron el premio Nobel, si se lo dieron a Winston Churchill, si se lo dieron a Barack Obama. No entiendo cómo no le dieron el premio Nobel de la Paz. Pero lo que sí le dieron fue bases norteamericanas en el territorio español y a partir de allí le perdonaron sus deslices fascistas y nazistas en la Segunda Guerra Mundial. Así era fácil identificar el fascismo, porque no solo fue producto de una situación específica, económica y social en la Europa de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, sino que proviene también de intrincados mecanismos psicológicos y sobre todo de psicología de masas. No sé si conocen esto. Este es el primer artículo en el cual Sigmund Freud empieza a trabajar un elemento que sencillamente lo sorprendió. En sus primeros escritos de inicios del siglo XX, 1904, 1907, Freud empieza a trabajar la definición de lo que después todos conocemos como el aparato psíquico, ese interjuego de fuerzas psicológicas que en última instancia determinan la personalidad. Y Freud señalaba que el ser humano se regía por un principio fundamental, que era el principio del placer. Y cuando hablaba del principio del placer no solamente se refería al elemento erótico o al autoerótico, sino a la búsqueda de satisfacción de las necesidades cuales ellas fueran. Comer si tienes hambre, reírte si tu madre se acerca y te acaricia, dirigirte hacia aquellas zonas que no te produzcan disconfort. Y Freud se mantuvo todas las dos primeras décadas del siglo XX defendiendo que todos los seres humanos nos regíamos específicamente por el principio del placer. Solamente debió ocurrir el horror de la Primera Guerra Mundial y sobre todo la emergencia de una nueva forma o de una forma novedosa de atención de la política en los movimientos fascistas en Alemania, en Austria, en el este de Europa y luego en Italia y en España, para que Freud dijera: no solamente puede haber o no solamente debe existir en el ser humano el principio del placer, tiene que haber otro principio igual de poderoso que está en constante contraposición con el principio del placer, y lo llamó principio de destrucción o principio de muerte. Y esta es la foto original
del artículo de Freud de 1921. Y de 1921 a 1925, Freud estuvo señalando que el ser humano también tiene un principio de autodestrucción, de destrucción, y de allí se explican las guerras, los homicidios, las agresiones. Atentos a esto, porque del principio de destrucción que todas las personas tenemos, Freud señala que si se libera desde el punto de vista social ese principio, aparecen movimientos que están reñidos con la propia preservación de la especie humana. ¿Cuántos millones de muertos costó el nazismo? ¿Cuántos millones de muertos ha costado las invasiones de los ejércitos estadounidenses en todo el planeta? ¿Cuánto costó la llamada Guerra Civil Española, que no fue otra cosa que una guerra fratricida determinada por el fascismo de la época? Y ojo y atentos al principio de destrucción, porque siendo un mecanismo mental muy poderoso, es a lo que recurren en los actuales momentos los dueños del mundo, que son los propietarios de las redes sociales, que son tres: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk, y a los tres los estamos combatiendo y a los tres los vamos a derrotar aquí en la patria de Bolívar y de Chávez. Que utilizan precisamente esa emergencia del principio de destrucción a través del manejo particular que hacen de sus redes, a los efectos de que el hombre se convierta, como dice ese aforismo tan antiguo, el hombre que se convierta en lobo del hombre. El hombre para la destrucción y la mujer para el odio, para el cerco, para la mentira, para la ausencia de compasión, para la ausencia de solidaridad. Ese es el elemento principal que utilizan y que pone a personas a comportarse como autómatas, como zombies, y a considerar que la vecina de toda la vida, que tienen 40 años conociendo, se vierte de manera repentina y por acción coordinada de esas redes sociales en un enemigo a destruir. Claro que el fascismo tiene unos elementos psicológicos importantes. Como sé que ustedes acaban de almorzar, no voy a cometer el desliz de meterme en Honduras acerca de esos elementos psicológicos que engloban la ideología fascista. Hay otro elemento fundamental más allá del tema económico, y es que el fascismo recurre a mecanismos de búsqueda de control mental a través de lo que siempre ha sido utilizado en todas sus formas, la propaganda. El primero de los elementos de la psicología es que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior pulsiones. ¿Pulsiones qué son? Instintos. Instintos que están muy alejados de esta parte del cerebro que yo tengo tan amplia, no por inteligente, sino por calvo, que se llama el neocórtex. Detrás de esta parte de la cabeza, que Oscar Laborde también comparte conmigo el peinado, se encuentra la nueva corteza cerebral, el neocórtex, donde están allí las emociones, el amor, el raciocinio, pero además de eso, también tenemos pulsiones que son profundamente irracionales y ellas son canalizadas por la ideología fascista. El otro elemento es el miedo, la represión. Siempre hay alguien que te está quitando lo tuyo, aunque no lo tengas, y esa es una característica fundamental de las llamadas clases medias, que son aspiracionales y que siempre son convocadas por el poder a defender lo que aún no tienen, pero a lo que aspiran. En el caso de la Alemania nazi fueron los judíos, fueron los comunistas. En el caso de España fueron los comunistas. En el caso de los gobiernos de los Estados Unidos de América también los comunistas, los musulmanes, los latinoamericanos, todo lo que sea diferente al supremacismo blanco. Luego se establece el mecanismo de alienación, de jerarquización. Se identifica un enemigo y todos juntos, a través de una corriente completamente jerarquizada, vamos a la destrucción de ese enemigo, sea real o sea imaginario. El otro elemento fundamental de aparición del fascismo es siempre hay una amenaza. En los inicios de la Revolución Bolivariana, estos sectores que rápidamente emergieron como fascistas en la Venezuela de Chávez, en la Venezuela revolucionaria, que no vino a otra cosa sino a
corregir la inmensa desigualdad económica y social de la Venezuela petrolera de finales del siglo XX, pero lo que más decían era, imagínense este nivel de barbaridad: Chávez te va a quitar tu casa, Chávez te va a quitar tu carro. Yo llegué a conocer gente que decía, es que me va a quitar el carro, pero si usted no tiene carro, ¿qué carro te va a quitar? Después dijeron, Chávez te va a quitar, ¿cuántos hijos tienes tú? 2, te va a quitar 1. La amenaza de que algo está, de que esto que viene a subvertir tu tranquilidad. Y eso ha sido una constante, no se crean ustedes, que claro, estamos en un nivel superior de agresión en contra de la revolución bolivariana, porque ahora se está involucrando un verdadero peligro para la humanidad, y así lo digo con todas sus letras. Las redes sociales son un peligro real para la existencia del hombre y la mujer en su condición de libres. Lo que está en ciernes es una verdadera amenaza de esclavitud en términos tan distópicos como las que fueron establecidas por Bradbury en su maravillosa novela Fahrenheit 451. La revolución bolivariana no ha habido un solo día en que estos elementos y expresiones de ultraderecha, de fascismo, de promoción del odio, de hermanos contra hermanos, no ha habido un solo día en que se haya abandonado esa prédica. Y por último, y en esto han tenido mucho menos éxito, en el caso de Venezuela, es en la construcción de identidades colectivas. Todos estos contra. En el caso en Venezuela, una clase media que no fue más que favorecida por el comandante Chávez de la Revolución Bolivariana y por el presidente Maduro, una clase media que está siendo protegida por el gobierno bolivariano y por el presidente Maduro, porque son una de las víctimas principales del bloqueo económico y de las sanciones económicas que ellos aplaudieron, en una especie de suicidio colectivo completamente psicótico, aplaudieron las cosas que tanto daño le hacían, y eso no puede explicarse sino por vía del principio de autodestrucción que ya describió Freud en 1922. Esta foto es muy famosa, pero yo quiero mostrársela porque expresa la resistencia. Creo que esto fue en Hamburgo, en Alemania. Estaba Hitler inaugurando un puerto, un astillero de barcos allá en Hamburgo, y todos hacían el saludo nazi, menos un hombre. Y siempre que aparezca al menos uno que exprese su voz y levante su voz contra el fascismo, la humanidad tiene una oportunidad. Y por eso me siento tan complacido de que se haya reunido un cónclave tan importante para discutir contra el fascismo. Ahora, ¿cuál es el peligro con el que contamos? ¿Cuál es el peligro que enfrentamos en un momento como este que estamos viviendo? El peligro que enfrentamos es que esos tres dueños de las redes sociales que se intentan erigir en dueños del planeta, de la economía del planeta, y perdónenme la inmodestia, pero hay que decirlo así, Venezuela es hoy por hoy el epicentro de la lucha contra el fascismo mundial. Nosotros no lo escogimos, nosotros no lo buscamos, ellos fueron los que vinieron, lo ha dicho Elon Musk.